Es arquitecto y se llama Juan Carlos Beltrán Vives. Es un hombre que nos trae el Feng Shui, una ciencia que se remonta a 4000 años atrás. En esto del universo y algunas fuerzas, el cielo, la tierra, el viento, el agua. ¿Cómo va? Muy bien, muy contento de estar acá. ¿Cómo es eso que las fuerzas se complementan? Bueno, es el principio universal de la creación. Necesitamos siempre los dos polos, para que haya algún tipo de unificación y que exista la vida. Es necesario siempre la luz y la oscuridad, ¿no? Y si yo le digo el bien y el mal, Puede ser una forma de ver en el occidente. Los orientales no dicen eso. ¿qué dicen? El principio taoísta o de una filosofía oriental dice que son necesarias para que en la creación los ciclos evolutivos tengan su manifestación. En este universo que nos acompaña, Ujú. ¿qué fuerzas se suman o se restan a la vez? Todas al mismo tiempo. Todas y al mismo tiempo. Ujú. Por ejemplo, Lo que pasa es que ese es el arte de la vida en sí, el arte de la creación. O hombre, como mujer, nosotros también, sí, sí. cielo y tierra, Exactamente, positivo y negativo. positivo y Espíritu y negativo. materia. ¿Mm? Espacio y tiempo. Materia y forma. La gente habla del Feng Shui y en lo cotidiano dicen, bueno, busquemos la armonía para poder decorar. Y otros Sí, dicen, ¿querés decorar el afuera o querés decorar el adentro? exactamente, sí, sí. Vamos a detenernos un poco en el adentro. Ujú. ¿De Es qué lo, manera usted decoraría el adentro, el interior? primeramente teniendo en claro la intención de qué es lo que quiero hacer en la vida, qué es lo que quiero modificar en mi entorno, cómo es que yo estoy en este momento de la creación o de mi vida insertado en el contexto. Eso es lo más importante. Porque mover muebles o colores o como se utiliza en el Feng Shui es algo más bien simple, vendría a ser la metodología, las herramientas, ¿no? Como están expuestas aquí. Pero lo importante es siempre tener la intención, que es lo fundamental, que es un principio básico de la creación, el pensamiento, la idea, el deseo y voluntad para que se materialice algo. Lo que ocurre es que a veces nosotros occidentales vamos a la inversa, creemos que trabajando la materia podemos lograr el espíritu ¿Y o cómo es llegar, digamos, a un la acercamiento. historia cómo es? ¿La historia de qué? La historia una, la historia de uno. Y eso es lo más interesante de Uno y los descubrir. demás. Sí, sí, Digo, eso, uno y los demás. claro, eso es lo más interesante para descubrir, ¿no? Cuando uno está haciendo un trabajo en Feng Shui, ver cuál sería el tipo psicológico de la persona, qué es lo que está necesitando en ese momento. Por eso lo que decimos el espacio y el tiempo, ¿no? En qué momento histórico de mi vida uno está, de la vida de cada uno o de la persona que quiere hacer Feng Shui está, qué es lo que se quiere realizar, activar, modificar, desbloquear. Yo puedo decir zonas auspiciosas y zonas desfavorables. Exactamente, sí. Ajá. Sí, sí. Es lo que se utiliza en el Pacoa, en ese octógono famoso, donde vendrían a ser los escenarios que ocurrirían las actividades de nuestra vida. En términos absolutamente prácticos, yo Sí. mañana tengo que trabajar y yo soy un referente y mi trabajo es otro referente. ¿De qué manera yo me complemento con mi trabajo? Ujú. Tienen que ver las personas, mi ámbito, ¿qué? Sí, primero como dijimos la intención, a dónde yo voy, y después puedo ubicarme en el espacio-tiempo, donde estoy actuando. Pero algo más específico necesitaría para hacer ese tipo de análisis. ¿Uno va a trabajar que a una oficina, a un lugar, Voy o a está trabajar viviendo a en mi una casa? oficina. Mañana Ujú. tengo dos o tres superiores, tengo dos o tres subordinados Está bien, y tengo perfecto. un ámbito común y Sí, sí. silvestre familiar a Sí, mi sí, vida. ya tengo elementos, gracias. Entonces, Entonces yo entro a un lugar, a un espacio, ¿no? Y ahí puedo ubicarme en un lugar que tenga, digamos, cierto control o poder. No me puedo ubicar, digamos, entre espacios como puertas y ventanas, donde existiría una corriente, el famoso ki o chi, ¿no? O energía vital, que me desviaría de mi concentración. Me ubico en un lugar específicamente apropiado donde yo puedo, digamos, actuar, activar algo que hacia mí viene, ya sea un cliente, una entrevista o un subordinado. supongamos que yo tengo que reportearme a mi superior y tengo que ir a ver un cliente fuera de mi oficina Ujú. y tengo que manejar algunos parámetros. Mm, Desconozco a ese cliente. sí, ¿Cómo complemento yo todo lo que sé, todo lo que sí, quiero sí, con sí. esa persona desconocida? Bueno, hay que hacer una rápida lectura de donde uno está ingresando. Entonces, rápidamente teniendo digamos, lo básico, me puedo ubicar o desubicar en ese lugar. Me puedo sentar en otra forma, mirando a un objeto, me puedo ubicar en un lugar de la habitación que me sea propicio a mí. ¿Mm? Es utilizar como, digámoslo así, la astucia de ciertos animales. Aunque desconozca
el ámbito que voy a desplazarme. Exactamente, pero eso es comunicarse con el lugar, es tener, digamos, lo que nosotros llamamos los biosensores completamente desbloqueados para que automáticamente uno, consciente o inconscientemente, se ubique en el lugar. Juan Carlos, quiero hacer una pregunta. ¿El otro, mi semejante o el adversario, me complementa Sí. o me resta? No, si yo lo utilizo bien, me complementaría. No sería un adversario, sino sería un estímulo en el cual yo puedo interactuar en ese juego de polaridades, ¿no? Como lo dijimos al principio. ¿Y si yo tengo que competir? Sería otra actitud esa. ¿Y el Feng Shui me sería útil? No, se vuelve en contra. ¿Y si la vida es competencia, qué hago con el Feng Shui? Sí, pero es una sana competencia, digámoslo así. ¿Lo puedo practicar en el deporte? Sí, qué extraña pregunta, nunca me la hicieron esa. En el deporte sí, se podría, habría que ver cómo. En ese caso... Si tengo que correr una maratón y a quien tengo a mi lado es alguien que quiere también llegar a la meta igual que yo. Sí, pero en ese caso yo actuaría intensificando mis aptitudes físicas, con la ropa con que me visto, los colores que utilizo, cómo interactivo mis sistemas, ¿no? La alimentación. Yo estoy escuchando una música, Sí, o una melodía, sí. o notas que están dando vueltas. Sí. ¿Es una armónica? Exactamente, la música es el principal elemento que se utiliza en el Feng Shui para armonizar. Como estaba en el Antiguo Testamento, al principio fue el verbo, o sea que a través de la activación del sonido nos estamos armonizando o activando ciertos centros energéticos, como los chakras o la vibración que uno está emanando. Luz, sonido, color y movimiento. Luz, Sonido, color y movimiento. Casi un programa de televisión. Cuando Exactamente, sí. pensó y armó esta visita, por supuesto, le agradezco, ¿cómo la imaginó? No la imagino. ¿Y cómo imagina un cierre de un primer bloque? Tomando algún elemento de esta mesa, que le llame la atención. ¿Lo tengo que hacer yo? Me lo cuenta cuando venimos. Uno puede armonizar entre la música y el espacio. Pues tú eres un arquitecto, y los arquitectos manejan el espacio, el aire, la luz y los colores. Esto que tengo soportando con un hilito, ¿qué es? Eso tiene varias funciones, es una de las cosas más interesantes que trajimos de Alemania nosotros, donde hace un Feng Shui muy especial quizás, ¿no? Porque es más occidentalizado. Eso actúa a través de la forma, el color y el movimiento. Vendría a ser, para definirlo, como una especie de caricia en un lugar que estaría bloqueado la energía. Eso se autoorienta de acuerdo como iría el ki, ¿no? O lo que nosotros decimos... Pensaba que estaba pensando, Beltrán Vives, que los más pequeños, cuando están en sus primeras semanas, en sus primeros meses, a modo de referencia se utilizan los móviles. Y cuando somos grandes, buscamos en alguna ventana o en el otro que sean nuestros propios móviles, no solamente para distraernos, sino para aprender. Exactamente. Para poder detenernos y aprender. ¿Usted a través del Feng Shui qué aprendió? Eso es interesante lo que estaba escuchando recién, del movimiento. La única ley fundamental es que todo es cambiable. Es cierto. Todo tiene vida y todo cambia, constantemente. Necesito materia prima para cambiar. Necesito que algo me pase por dentro para cambiar. No solamente a partir de la modificación del otro. Exactamente. Eso es interesante porque a veces vienen personas cuando tienen alguna dificultad. Las clásicas son siempre la materialización de las posibilidades o las relaciones o el trabajo. Nosotros podemos ver dentro del espacio donde se vive si hay algún tipo de bloqueo. Entonces, en base a eso uno puede reactivarlo con los 4 elementos que dijimos recién, perdón, con las 4 soluciones, ¿no? A través de los 5 elementos, con el color o otro tipo de cosas. Usted utilizó en la charla la palabra bloqueo, y aquí en la mesa hay brújulas
para nuestro mundo occidental, ¿no? Sí. Brújula, 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 brújula. Más allá de saber dónde está mi norte y dónde está mi contraparte. Sí. ¿Qué significa todo esto? Sí, lo que pasa es que las brújulas son un poquitito complicadas, las de los chinos, demasiado a veces. Llegan hasta 38 círculos. Esta es una de 7 círculos, o de 9, o de 4, donde están una serie de información que no solamente tiene que ver con la orientación, sino los elementos, tiene que ver con el año de nacimiento de la persona, qué tipo de características. Bueno, hay muchísima información. Son muy difíciles de manejar. Expertos chinos. Años? No, se calcula un poco más, pero lo que ocurre es que no es privativo de los chinos, quería decirlo también, ¿no? Donde hubo un asentamiento humano siempre hubo una relación con la materia, ¿no? El ser humano, acá lo hemos descubierto en algunas provincias del norte o del sur, donde el indígena actuaba, no se le podía decir feng shui, pero tenía cierta sensibilidad para captar dónde crecía determinado tipo de árbol, qué es lo que pasaba con las montañas, ¿no? Dónde había lo que se llama en feng shui la salida de los demonios, un lugar que energéticamente es muy contraproducente para establecer un asentamiento humano, ¿o no? ¿Usted decía que el bien y el mal pueden convivir? Y sí, es un motivo de activación para llegar a la luz, quizás. Hay muchas formas de definirlo. Las religiones buscarán, digo, las tradicionales, buscarán cielos e infiernos, lugares tan distantes y tan lejanos unos de otros. Porque uno no hace un viaje. Se lo preguntaría a Dante Alighieri, pero sería diferente. ¿Hay alguna relación entre el Feng Shui y el I Ching? Por supuesto, sí, sí. El Feng Shui es uno de los 5 elementos que se utiliza dentro del taoísmo, el I Ching, la teoría de los 5 elementos, el Tai Chi. Aquellos que... Tiene todo que ver con todo. Toda esta historia lo emplea mal. ¿Hace mal? Exactamente, sí, sí. Hay que tener mucho cuidado, sobre todo con las filosofías y las doctrinas orientales, ¿no? Donde se necesita siempre la transmisión de un maestro o alguien que ayude. ¿A usted quién enseña? A mí tuve muy buenos profesores, sin saberlo. ¿Sin saberlo? Sin saberlo. ¿Y uno sin saberlo puede estar aprendiendo todo? Sí, sí. Si tiene el espíritu abierto o deja que venga la... No todos lo tenemos, ¿no? Ese es el problema de Occidente. Si no, no estaríamos con guerras, ¿no? Sí, pero a veces en nombre precisamente de lo abierto cerramos las puertas más importantes que tienen que ver con esto de la convivencia humana. Exactamente, exactamente. La guerra que estamos viviendo en plenos Balcanes tiene que ver precisamente con la intolerancia de una etnia y de una fe. Exactamente. Y en esto de ser arquitecto, ¿usted fue arquitecto de sí mismo? Lo estoy tratando y cada vez modificando algunas habitaciones de la construcción de mi casa. ¿Y lo encontró a través de Feng Shui? Sí, sí, sí. Me ha dado mucha satisfacción, no solamente en mi parte interna, sino como servicio, cuando lo empleo con clientes o cuando uno da, digamos, el servicio de una enseñanza, ¿no? ¿Es cierto que el presidente de los Estados Unidos ha diseñado o le han decorado parte de su gabinete de trabajo con estas armonías? Sí, sí. Walt Disney, el Citibank, Banco de Shanghái y muchas otras empresas que a veces no lo dicen públicamente, pero que aparecen algunos, ¿cómo se dice? Consejos, ¿no? En esto de las recomendaciones prácticas y útiles, alguien, aunque su casa tenga los elementos indispensables, prescindibles, queridos, ¿los tiene que dejar ahí o reacomodarlos de otra manera? No, habría que reacomodarlos constantemente. Constantemente, porque la vida siempre es cambio. El cambio. Espacio no es muy modesto, pero es justo para un mueble pequeño, una mesa pequeña, una silla, un banco. Y usted dice pegarles la vuelta. Exactamente. Los pequeños detalles son los más importantes a veces, ¿no? Como puede ser la colocación de una flor, un adorno, un color, una planta, una música. No hace falta cambiar no es necesario cambiar una silla por otra. No es necesario, pero puede ser Los colores. ¿Dejarnos espacio o llenarnos de cosas? Cuanto menos actúan e interactúan mejor los espacios, los objetos. Es lo mismo que el principio que uno siempre guarda objetos porque cree que en alguna etapa posterior lo va a usar. Y eso es no dejarle lugar a la divina providencia que le dé lo que uno necesita en el momento exacto, a la hora indicada, en el espacio. Yo permanentemente en esta charla estoy pensando en
en esto de la decoración interior. Ujú. ¿Qué hago con lo que más quiero? Le pego vueltas, los pinto de otra manera, los decoro de otra manera. Lo que uno más quiere a veces es poner mucha emoción en el objeto y eso es peligroso. ¿Un ser humano es un objeto? No. No. ¿Y con el alma del otro qué hago? Con el corazón del Buscar otro. el alma Con gemela. el afecto del otro. Buscar el alma gemela. Buscar el alma gemela. Sí, sí. Buscar el alma gemela. Es lo más interesante por lo cual vinimos quizás a este planeta, ¿no? Esto lleva a otro tema que es mucho más profundo, la parte, digamos, esencial del Feng Shui o del taoísmo, ¿no? Que somos sucesivas y continuas encarnaciones o vidas pasadas. Es un continuo movimiento de la vida, ¿no? ¿Usted se imagina un Juan Carlos y Horacio hablando otro día? Sí, siempre. Yo también me imagino encontrarnos en cualquier momento. Muchas gracias, Juan Carlos. Gracias a ustedes.